amada iglesia Fuente de Agua Viva. Qué bueno que hoy podemos regocijarnos con la palabra, aunque no estemos presentes, pero estamos allí con ustedes por medio de la tecnología, glorificando al Señor. Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? En verdad que les extrañamos muchísimo, les amamos, pero hoy le damos gracias al Señor porque nos permite una vez más poder comunicarnos con ustedes y poderles decir que les amamos. Y como dice la palabra del Señor, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y aunque hoy no estemos en cuerpo presente, pero estamos en un mismo espíritu con el deseo de adorar y bendecir a nuestro Padre Celestial. Les amamos muchísimo. Hermanos, Dios me los bendiga a todos y un abrazo para todos ustedes. No saben cuánto los extrañamos y lo feliz que nos hace saber que podemos comunicarnos por aquí y ojalá podamos vernos pronto. Jóvenes, buenos días. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Les animo para que permanezcamos fieles. Hermanos, como han dicho todos, nos alegra mucho poder saludarlos, poder bendecirles. Y en esta mañana el propósito, como siempre, es el Señor. En el Salmo 135 nos dice: Aleluya, alabado sea el Señor. Alaben el nombre del Señor. Siervos del Señor, alábenlo. Ustedes que permanecen en la casa del Señor, en los atrios de la casa del Dios nuestro. Nosotros somos iglesia desde nuestros hogares y les invito a que dispongamos nuestros corazones, nuestra actitud y todo lo que somos para alabar y bendecir su nombre. Un saludo cordial, amada iglesia Fuente de Agua Viva. A todos los que están conectados por este medio, le queremos decir: una cosa hemos demandado y esa buscaremos, que estemos todos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida, para contemplarle en la hermosura de su santidad y para inquirir en su santo templo. Adórale al estar allí. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, Jesús, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y contemplo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, Jesús, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, yo te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, yo te adoro a ti.
Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, Señor, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Dilo con nosotros. Muévete en mí, Señor, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, y es más que esta canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre esta pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, y que haya siempre esta pasión de amarte con mi vida entera,
porque es más que palabras. Oh sí, porque es más que palabras. Sí, porque es más que palabras. Y es más que una canción. A ti, Jesús, es más que esta canción. Hola Iglesia amada, Fuente de Agua Viva, que el Señor siga mostrando su amor y su bondad sobre cada uno de ustedes en la casa. Espero que hayan tenido una buena semana, espero que hayan disfrutado de ese cuidado, de sus detalles de nuestro Dios, y que el Señor haya sido propicio a cada una de sus necesidades en esta semana que ya pasó. Y le doy gracias al Señor porque aquí estamos nuevamente reunidos en un mismo sentir, y nuestro deseo es que todas las familias puedan estar pendientes de la hora en que vamos a estar conectados, que saquemos ese tiempo realmente a las 10 de la mañana para que no perdamos esa costumbre que tenemos de ofrecer a esa misma hora el tiempo a nuestro Señor. Y yo quisiera que usted allí con su familia, que me imagino que ya están concentraditos en casa, pueda cerrar sus ojos y podamos darle gracias al Señor por su palabra en esta mañana, pero también podamos decirle: Señor, prepara nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por la oportunidad que tú nuevamente nos das de estar aquí reunidos como iglesia desde nuestras casas, Señor, honrando, glorificando tu nombre. Gracias, Señor, por permitirnos levantar nuestras manos y adorarte en esta mañana. Gracias porque tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo y ya nos permitiste ofrecer ese sacrificio santo y agradable delante de ti en esta mañana como iglesia. Ahora, Señor, te rogamos que tú sigas teniendo el control de este espacio que es tuyo, que es para ti, Señor, y que tú sigas hablando al corazón de cada uno desde las casas. Habla al corazón de tu pueblo, consuela, edifica, transforma, cambia, Señor, y permite que seamos sensibles para escuchar tu voz en esta mañana. Te doy muchas gracias por cada familia, por cada amigo que está allí también reunido. Te doy gracias por los niños, te doy gracias porque esta es una semana especial para ellos y queremos bendecirles en esta hora por la oportunidad que tú nos das también de contar con esa población maravillosa de niños con hambre y sed de ti. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, iglesia, quisiera comenzar contándoles que por esta semana he tenido la oportunidad de tener ciertos encuentros, ciertas reuniones a nivel eclesial, a nivel ministerial, y se han tocado algunos temas directamente relacionados con la situación de la iglesia en Colombia. Y quiero contarles que realmente mi corazón se ha inquietado y se ha estremecido por algunas cosas que se pudieron tocar en algunas de esas reuniones, y parece ser que hay una serie de situaciones que se están dando difíciles en medio de la comunidad o de las asociaciones cristianas a nivel de todo el país. Y es preocupante escuchar que en estos momentos ya han habido iglesias cristianas aquí en Colombia que han tenido que entregar sus templos, que han tenido que desocupar y entregar sus templos porque han estado por todo este tiempo pagando arriendo, y por causa de que ya no hay esa fluidez de los recursos, por causa de que ya no se hacen esos cultos presenciales donde van esa cantidad de fieles, ¿cierto?, al culto, los ingresos han disminuido y quizás esos miembros fieles
por una o diferentes circunstancias no han podido seguir aportando o contribuyendo a la parte administrativa de la iglesia. Y eso ha traído como consecuencia que las denominaciones o las entidades a cargo de la administración de los templos hayan tenido que entregarlos a esas arrendatarias. Entonces es muy triste ya escuchar ese tipo de noticias. También he escuchado, por otra parte, que algunas iglesias, el cambio, la forma como ahora nos ha tocado o debemos seguir haciendo las cosas, no ha sido fácil asimilarla para estas congregaciones. Parece ser que la nueva forma de seguir operando como iglesia, parece ser que la nueva forma de seguir haciendo esto, de llegar como iglesia a través de las herramientas virtuales o de poder hacer un cronograma de enseñanzas bíblicas y utilizar estas herramientas que el Señor nos está permitiendo utilizar. En algunas iglesias esto ha sido un desafío casi que imposible de enfrentar. Entonces, algunos líderes a nivel de otras denominaciones prefieren o han preferido quedarse literal en la cuarentena, quietecitos en su casa, sentaditos, esperando realmente que pase todo esto, a ver qué es lo que va a salir de toda esta situación. Y sencillamente se han quedado en esa quietud. Pero también hemos oído de iglesias que todavía no ha pasado esta tormenta. Todavía la tormenta no ha pasado y ya han desaparecido. Simplemente ya no están, ya no existen. Entonces, estas tres situaciones que yo les he mencionado en esta mañana me han llevado a reflexionar acerca de una gran enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, en el capítulo 7. Y esa enseñanza del Señor está dentro del contexto de ese discurso extenso llamado el Sermón del Monte. Dentro de ese contexto está una enseñanza valiosa de nuestro Señor Jesucristo y que la iglesia la ha meditado por muchas ocasiones, pero yo quiero recordártela en esta mañana con base a todo lo que por experiencia les he compartido al iniciar mi reflexión. Y yo quisiera que usted pudiera tomar su Biblia y irse a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, y lo voy a leer desde el versículo 24 hasta el versículo 27. Dice así la palabra del Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y me llama la atención dos palabras claves en este texto, y yo las he sacado en mis notas, y son las palabras que se expresan en los primeros versículos: oír y hacer. Oír y hacer. Dice el Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Hay dos palabras claves que nos permiten a nosotros ser prudentes en medio de toda la tormenta y afianzar nuestra vida sobre la roca. Ahora, ¿quién es nuestra roca, iglesia? Usted y yo sabemos que nuestra roca es Cristo. Y el fundamento de nuestra fe es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y básicamente lo que el Señor aquí está haciendo son dos comparaciones. ¿Dónde está fundamentada nuestra vida? ¿Dónde realmente, en dónde nosotros hemos colocado nuestras simientes, nuestras bases para poder enfrentar
las situaciones que nos toca enfrentar en medio de nuestra vida. Ahora, nosotros en estos momentos estamos viviendo una fuerte tormenta. La humanidad está viviendo una fuerte tormenta. Están viniendo fuertes vientos y nuestra fe de una u otra manera está siendo golpeada, está siendo estremecida por muchas situaciones que de una u otra manera están afectando nuestra estabilidad como hijos de Dios. Y usted lo sabe. Hay situaciones cotidianas, a nivel ministerial, a nivel de la sociedad, que nos están afectando directamente a nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Y yo las he enunciado aquí en mis notas. Y yo creo que esto hace parte de nuestro día a día. Y es que nosotros hemos perdido la libertad como iglesia. Hemos perdido la libertad como pueblo de Dios. Ya no nos podemos mover, ya no podemos ir a hacer los cultos presenciales a nuestra iglesia. Ni siquiera podemos ir a la célula donde el vecino a reunirnos como grupo de estudio, de discipulado. Ya no podemos hacer eso. Hemos perdido la vida social. Ya necesitamos esperar que nos llegue el turno por la cédula para poder salir y comprar lo que necesitamos para poder sobrevivir. Y hemos perdido la libertad que teníamos de salir a visitar a nuestras familias, a nuestros amigos, hacer esa vida social que el ser humano necesita también. Igualmente, estamos llenos y bombardeados de una serie de predicciones y de mensajes por todos estos medios tecnológicos, por el WhatsApp, por las noticias, que de alguna forma bloquean y embotan nuestro cerebro de noticias, en algunos casos verdaderas, en otros casos falsas, pero nuestro cerebro está siendo bombardeado por muchas predicciones y muchas cosas que de alguna forma desestabilizan nuestra vida emocional. Estamos viviendo un estrés laboral. Aquellos que nos ha tocado implementar el trabajo en casa o el trabajo remoto, que le llaman las ARL ahora, trabajo remoto en casa, hemos experimentado ese estrés que nos genera el hecho de compartir nuestros espacios de hogar también para poder cumplir con nuestros objetivos laborales. Es impresionante al final del día evaluar cómo queda nuestro cerebro, cómo queda nuestra vida emocional cargada de tantas cosas, porque ya parece ser que la situación en la que estamos viviendo nos lleva a no poder muy fácilmente separar los espacios de la vida laboral y la vida personal o familiar. También estamos viendo cuadros depresivos, quizás en algunos de los miembros de nuestras familias que tenemos cercanas o lejanas. Sabemos que los cuadros depresivos en nuestros hijos quizás o en nuestras familias, eso se ha acelerado, se ha aumentado la cifra de gente que está llena de ansiedad y está deprimida por lo que está pasando. La ansiedad que genera la espera y de pensar lo que va a pasar con nuestras familias, con nuestra economía. Eso lo hablamos un poquito el domingo pasado. Todas estas cosas que yo les he mencionado, yo no sé si usted se relaciona con alguna de ellas, pero quiero decirle que yo sí. A Kever se relaciona con una de ellas. Nuestra familia sí hemos sentido el golpe y el estremecer de todas estas cosas. Y esto va unido a otras cosas a nivel de todo el contexto de la sociedad que también nos afecta. Ahora, iglesia, lo preocupante es que si la iglesia, si tú y yo carecemos de los fundamentos correctos para sobrevivir frente a esta tormenta, tendríamos entonces que cuestionarnos sobre qué fundamento hemos anclado para nuestra vida en estos tiempos. ¿Qué fundamentos ya nosotros tenemos anclado en nuestra vida que nos permita sobrevivir como iglesia en medio de esta crisis tan profunda que estamos viviendo? Y yo quisiera decirte, y estoy completamente convencida por la palabra, que si tu fundamento ha sido el oír y el hacer la palabra del Señor, si el fundamento de tu vida ha sido tener el Evangelio de Cristo como el centro de tu vida, yo quiero que tú tengas la plena confianza en esta mañana, iglesia, que tú sí vas a poder sobrevivir en medio de esta crisis. Si ese ha sido tu fundamento, si el fundamento de tu vida ha sido Cristo como la roca
Y sobre ese fundamento sabemos que está el evangelio de verdad. Ese evangelio sin arandelas, ese evangelio sin acomodos, ese evangelio que está sellado con la cruz, ese evangelio que se fundamenta en la cruz. Si ese ha sido tu fundamento, yo quiero que tú te sientas confiado y seguro de que sí vas a tener la capacidad de resiliencia para enfrentar lo que está pasando. Y sí vas a sobrevivir en medio de la crisis. Yo no sé a cuántos de nosotros, ojalá que no tengamos que partir en medio de esta situación. Ojalá que ninguno, ¿verdad?, de la iglesia nos toque partir. Pero te estoy hablando de la capacidad para sobrevivir y mantener la esperanza viva en que hay un Dios que está por encima de lo que está pasando. Lamentablemente, las comunidades que hoy en día, como yo les decía al principio, lamentablemente las comunidades cristianas que hoy por hoy han desaparecido, seguramente carecen de este fundamento, seguramente carecían de este fundamento que es Cristo y la verdad genuina de su evangelio. Ese evangelio de la cruz, ese que usted y yo hemos escuchado mucho predicar, el evangelio sin arandelas, sin acomodos, sin emociones, el evangelio que realmente muestra a Cristo como un modelo a seguir y que nos invita a nosotros a negarnos a nosotros mismos y a evaluarnos cada día y a querer parecernos más a Cristo. La iglesia, estoy convencida que puede ser estremecida, y de hecho estamos siendo estremecidos. La iglesia puede ser golpeada por la crisis. Algunas congregaciones llegarán a la difícil situación de entregar sus templos. Eso puede pasar, y de hecho eso está pasando. Pero lo que no es posible, lo que no podemos permitir, es que la iglesia deje de ser la luz, deje de ser la sal que sazone la humanidad y la sociedad tan amarga que estamos, en la cual estamos nosotros inmersos. Nosotros tenemos que entender como iglesia que debemos seguir cumpliendo la misión que el mismo Señor ahí mismo en ese discurso que comienza en Mateo 5, en ese sermón extenso que se le llama el Sermón del Monte, Él dio esos principios del reino. Él nos enseñó la forma como es que tenemos que vivir en este mundo, y en medio de ese capítulo Él también nos dice que tenemos que ser sal de la sociedad, que debemos ser luz en medio de las tinieblas, y eso no puede ser impedido aunque venga una profunda crisis en medio de la iglesia. Además, por la palabra del Señor nosotros hemos aprendido que las fuerzas de la muerte no pueden derrotar la iglesia. Las fuerzas de la muerte no pueden derrotar a la iglesia, y ahí también usted lo va a encontrar en Mateo capítulo 16. Nosotros, los hijos de Dios, no podemos dejarnos llevar por el estrés generalizado de la gente que ignora el amor de Dios. No podemos dejarnos llevar por ese estrés generalizado, iglesia. ¿Y cuántos cristianos? Es preocupante. ¿Cuántos cristianos ya están pegando el grito al cielo porque no soportan ya más estar encerrados en sus casas? ¿Cuántos cristianos están ya desesperados y la ansiedad les ha llevado ya a tener situaciones de descontrol porque no soportan estar confinados en sus hogares, y eso los ha llevado y los ha desatado a cuadros de tristeza, de ansiedad, de incertidumbre? ¿Por qué? ¿Por qué en vez de pronto dejarnos envolver por estas cosas, no nos vamos más bien a la palabra y comenzamos a observar ejemplos como los del apóstol Pablo, por ejemplo, cuando le escribió a la iglesia en Filipenses, y vemos cómo Pablo, a pesar de que estaba confinado en una prisión y que demoró mucho tiempo en esa prisión, cómo él de manera insistente escribía a la iglesia y más bien motivaba a la iglesia a no perder el gozo. Es impresionante. Yo quiero invitarle a usted a que usted estudie esa carta a los filipenses,
cómo Pablo en diferentes ocasiones, casi que en todos los capítulos de la carta, está insistiendo a la iglesia a no perder el gozo, está enviando palabras de estímulo, de motivación al pueblo a seguir cumpliendo la misión, aunque él, como fundador de la iglesia y de muchas iglesias en ese tiempo, estuviera confinado, estuviera en cadenas. Él no dejó de motivar a la iglesia, y tampoco la obra de Cristo en ese tiempo se paró porque Pablo estaba confinado en una cárcel. Y es impresionante, si usted revisa conmigo rápidamente esa carta a los Filipenses, usted puede observar por lo menos en el capítulo 1, cuando dice que él ora por la iglesia, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros en mis oraciones con gozo. En el capítulo 3 también por lo menos comienza: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor en medio de la prisión, en medio de tanta situación difícil que este hombre vivió, y por mucho tiempo. No son los 40 días que estamos viviendo nosotros aquí, o no sé si el mes o los 2 meses, seguramente fue mucho más tiempo. Y este hombre no dejó y no cesó de hacer la obra a favor del reino y de edificarse y motivarse y motivar a la iglesia. En el capítulo 4 por lo menos también dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Entonces, ¿qué es el gozo para la iglesia en estos tiempos de crisis? ¿Por qué no cabe esta palabra de gozo para la iglesia en estos tiempos de profunda crisis? Y yo me tomé el trabajo de buscar ese significado de la palabra gozo en un diccionario bíblico. Y mire qué hermoso este significado del gozo. Dice: el gozo es la posición del alma en un tono de satisfacción a causa de algún acontecimiento agradable o por algún pensamiento que despierte la alegría y la satisfacción. La pregunta es, iglesia, ¿qué es lo que a nuestra alma puede llenar de satisfacción en tiempos de crisis? Cada cristiano, tú y yo, podemos experimentar ese gozo, porque acuérdese que Cristo es la cabeza de la iglesia, y Efesios dice que Él lo llena todo en todo. Y si nosotros somos hijos de Dios redimidos, y Cristo vive en nosotros y es la cabeza sobre nuestras vidas, entonces nosotros podemos experimentar ese nivel de satisfacción en el alma, aún en medio de toda esta situación tan profunda que estamos viviendo. Y quisiera retomar ese texto de Efesios, que aquí lo tengo. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Qué hermoso! Y si usted se va a el libro a la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, mire cómo termina el apóstol Pablo la carta en el versículo 6 al 7. Dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo es esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Esa paz que sobrepasa toda razón lógica, toda razón humana. Iglesia, esa paz la podemos experimentar en tiempos de crisis. Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Aunque tengamos que luchar con muchas cosas del día a día, usted y yo podemos reposar en esa paz. Usted y yo podemos vivir en ese nivel de satisfacción, porque recuerde que Cristo lo llena todo en su vida. Y nosotros tenemos una forma, una herramienta, un ejercicio espiritual que nos permite experimentar esa paz. Y usted lo sabe cuál es. Allá en la casa estarán diciendo: la oración. Sí, la oración es
Es la primera herramienta que el Señor nos ha entregado para acercarnos y refugiarnos en estos tiempos de agonía, en estos tiempos de afán. ¿Sabe que últimamente me ha tocado a mí suspender cuando trato de que se me está descontrolando el carácter, las emociones, cuando aquella ya se siente estresada, que están pidiendo una cosa, pidiendo la otra, que tengo que cumplir con mis deberes de esposa, de mamá en la casa, y siento que ya me siento como muy presionada por mi ambiente? ¿Sabe que me ha tocado pararme de la mesa o de la cocina, irme para el baño, para el cuarto, a buscar y a poner en práctica este ejercicio espiritual de la oración, para poder nuevamente sentir que mi alma recibe ese nivel de paz, ese nivel de tranquilidad, de estabilidad emocional? Y nosotros no podemos ignorar, y yo no puedo, y yo quiero, iglesia, que usted sepa que nosotros no ignoramos que nuestra vida cambió, y este cambio ha generado para nosotros, o nos ha llevado a que tenemos que cambiar ciertos hábitos de vida, a que tenemos que adaptar ciertos ejercicios o ciertas formas diferentes para hacer las cosas. Nosotros no ignoramos eso, que toda esta situación nos ha cambiado la vida, eso está claro. Y yo quisiera también aprovechar este espacio, porque sé que como nosotros, usted también está luchando contra todas estos estremeceres de la tormenta. Pero yo quiero decirte, iglesia, que el Señor está contigo, el Señor está con nosotros. Pero también tienes que de alguna forma ayudarte y recibir ciertas instrucciones. Y en estos días yo he puesto en práctica también de una u otra forma ciertas recomendaciones para poder sobrepasar y para poder sobrellevar más bien y estar en ese estado de calma en medio de este aislamiento social que estamos viviendo. Y yo traté como de reunir aquí una serie de cosas que también creo que son importantes que usted la ponga en práctica en su hogar. Lo primero que quiero recomendarte es que tú puedas tener espacios de esparcimiento en la familia, que tú puedas realmente saber separar los espacios y tener tus tiempos con la familia, de socializar, de hablar, de compartir cosas diferentes al trabajo, al colegio, a la universidad. Que aprendas a separar esos espacios al interior de la familia. Que no te dediques a una misma actividad por muchas horas, que trates de cortar, de levantarte, de hacer pausas activas, de hacer estiramiento, que no le dediques solo a una actividad muchas horas al día, sino que te acuerdes que estás dentro de un ambiente, dentro de un espacio donde también eres papá, eres mamá, eres hermano, eres esposo, y que tenemos que saber separar los espacios. También te motivo a que puedas hacer espacios, tener espacios de estiramiento, rutinas de ejercicios, aunque sean rutinas cortas, 2-3 veces a la semana, tú puedas también darle el espacio al cuerpo para que el cuerpo también se ejercite y de alguna forma queme esas energías que de pronto se limitan por el hecho de la quietud en el hogar. También te motivo a que puedas programar las tareas que vas a desarrollar al día a día, que te traces metas diarias, metas semanales, metas al mes, que tú sepas hacia dónde vas cada día a nivel espiritual, a nivel de tus conocimientos, de tu formación profesional, de tu formación como siervo, como ministro del Señor. Si tienes la oportunidad de hacer un buen diplomado, un buen curso a nivel virtual en instituciones reconocidas, para que te edifique, para que te ayude a tener herramientas que edifiquen tu vida en la palabra, hágalo. Aproveche el tiempo, trácese metas. No se quede ahí esperando a ver qué me depara el día. ¿Qué será lo que voy a hacer hoy? No te quedes con la pijama. Levántate, no te quedes en pijamado, porque genera en tu cerebro ese sentido de pereza, de sueño, y te vas a convertir poco productivo durante el día. Entonces quítate la pijama, báñate, si estás trabajando en casa, organízate, si estás estudiando, trata de organizar de esa forma también tu estilo de vida.
Remodela los espacios en tu casa. En estos días estaba leyendo que tenemos que remodelar, reorganizar nuestros espacios en la casa de alguna forma que podamos ver las cosas diferentes, y eso nos ayude también a poder sentirnos cómodos en nuestros espacios de familia. Todas estas recomendaciones vienen de expertos, y lo que estoy tratando, iglesia, es de compartírtelas para que esto complemente tu vida en familia en estos tiempos, sin dejar, es decir, que tengo que aclararte que esto no es lo que va a garantizar tu estabilidad emocional. Lo que va a garantizar tu estabilidad emocional es que tú puedas permanecer en el fundamento que es Cristo Jesús. Eso es lo que va a garantizar que tú puedas sobrevivir en medio de esta crisis. Y por otra parte, nosotros como pastores, mi esposo y yo, que hemos sido llamados a este hermoso pero también duro ministerio en algún momento, tenemos la confianza, iglesia, a hoy tenemos la confianza y la convicción que nuestro trabajo no ha sido en vano. No ha sido en vano toda la oportunidad que el Señor nos ha dado desde años anteriores de estar como iglesia congregados y de estar allí como uno solo, como un solo cuerpo, instruyendo, enseñando a la iglesia. Sé que esto no ha sido en vano, y queremos que sepas que estamos dispuestos a seguir cumpliendo con la labor que el Señor nos ha encomendado. Mi esposo y yo estamos dispuestos a seguir haciendo desde nuestros hogares, desde el confinamiento en que estamos dispuestos a seguir siendo portadores, a llevar la palabra a tu corazón, a poder transmitir, instruir, aconsejar, orientar. Nosotros no vamos a parar, porque nosotros hemos sabido cuál ha sido nuestro fundamento. Nosotros estamos convencidos que el que nos llamó es Cristo, y Cristo mismo se encarga de fortalecer y sustentar su obra en las circunstancias que tenga que darse. Y yo no sé cuántos de ustedes en casa recuerdan cuál es la misión de su iglesia Fuente de Agua Viva. Yo no sé cuántos allá están diciendo, ay sí, la misión de la iglesia es esta y esta y esta. Espero que sí. Y yo por eso en esta mañana, o nosotros, mi esposo y yo, en esta mañana queremos a través de un texto recordar esa misión, y también recordarles que estamos dispuestos a seguir cumpliendo el propósito del Señor como iglesia, que va a permanecer en medio de la crisis. Hola, mi amor. Amén. Maravilloso, maravilloso el Señor hablándonos a través de su palabra, y para mí es un gozo también volverles a saludar, iglesia. De verdad esperamos que esta palabra sea de gran bendición y pueda producir en nosotros la obra de Cristo, el propósito de Dios. Y yo sí quisiera, porque creo que necesitamos recordar cómo empezó mi esposa pues hablándonos en cuanto al texto, ¿verdad? Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es maravilloso, y yo creo que ella ha compartido de verdad dónde debe estar nuestro fundamento, nuestra vida fundamentada, y vamos a permanecer firmes siempre y cuando estemos fundados allí en la roca que es Cristo. Y quiero, volviendo a la misión que como iglesia tenemos, ¿verdad? Y la misión de la iglesia, creo que todos debemos tenerla presente. Y yo quiero recordarla, decía mi esposa ahora, que la recordáramos. Y aparece en Colosenses, y el apóstol Pablo, como ministro de la palabra del Señor y quien ha anunciado la palabra y el ministerio del Señor, en el versículo 26 del capítulo 1 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado
a sus santos, para conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, dice Pablo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Más adelante en el versículo 2 del capítulo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Finalmente, en el versículo 6, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados, dice el versículo 7, y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Amén. Con base a esa palabra, ahí el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Colosas. Aquí nosotros hemos retomado esas palabras de Pablo y de alguna forma les estamos extendiendo a nosotros también esa acción de gracias que tenemos como pastores por la oportunidad que el Señor nos dio o nos ha dado de estar como congregación, pero también de poder seguir cumpliendo esta labor de instruirles y enseñarles a ustedes para que usted sea ese hombre preparado, aprobado delante del Señor y para que usted pueda permanecer y un día podamos estar todos en esa plenitud de vida con Cristo. Entonces nosotros estamos dispuestos a seguir cumpliendo el propósito del Señor y nosotros queremos orar, ¿verdad? Amén. Queremos orar por la iglesia. Nosotros queremos que usted ahí donde está, levántese con sus hijos, levántese con su familia, colóquese de pie y vamos a entrar en un tiempo de presentar a la iglesia delante del Señor, para que en realidad la iglesia pueda seguir siendo sobreedificada, siendo cimentada, la iglesia pueda seguir afianzando su fe, esa ancla de su fe realmente siga siendo el Señor. Queremos orar por la iglesia, queremos orar por ti, amado hermano. Queremos que el Señor levante tus manos, te dé las fuerzas. Si te sientes cansado, si te sientes lleno de ansiedad, si has tenido una semana llena de estrés, de cosas que te han quitado la paz, que te ha generado incertidumbre, yo te invito en esta hora, levántate, cierra tus ojos y comienza ahí. Comienza a pensar cómo han sido estos días para ti. Comienza a reflexionar un poquito las situaciones por las cuales has tenido que atravesar en esta semana en medio de este aislamiento que estás viviendo, lo que te ha preocupado, lo que quizás te ha quitado el sueño. Quizás hay muchos de nuestros hermanos que están perdiendo el sueño y nosotros hemos dado algunas recomendaciones en cuanto a nuestro bienestar físico para recuperar eso, pero yo quisiera que usted en esta noche se acerque al Señor, en esta mañana, se acerque al Señor y le pueda decir: Señor, aquí estamos, hemos oído tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el fundamento de nuestra fe. Gracias, Señor, porque tú eres esa roca sobre la cual estamos firmes, Señor. Gracias, Señor, porque la verdad de tu evangelio es el fundamento de nuestras vidas en este tiempo de crisis. Y sabemos que estamos viviendo una fuerte tormenta. Sabemos que estamos sintiendo el estremecer de fuertes vientos sobre nuestras vidas. Estamos siendo golpeados, Señor, por estas olas. Estamos siendo estremecidos al interior de nuestros hogares. Y están viniendo cosas que están luchando con nuestra vida. Están luchando y estamos sintiendo temores, incertidumbre. Estamos sintiendo dificultades aún para dormir. Yo te ruego, Dios, en el nombre de Jesús, para que tú avives tu palabra sobre toda la iglesia Fuente de Agua Viva en esta mañana.
Yo te ruego, Señor, que tu palabra pueda llegar y que cada creyente de la iglesia pueda experimentar esa paz que sobrepasa toda razón humana, toda razón lógica, esa paz que solo viene de ti. Yo te ruego, Señor, que la iglesia pueda mantenerse en ese nivel de satisfacción del alma a través del gozo que solo viene de ti. Ese gozo que solo viene de lo eterno, de lo celestial. Ese gozo que solo puede ser impartido por la presencia de tu Espíritu Santo. Por eso yo te ruego, Señor, en esta hora, que tú ministres sobre tu iglesia en esta mañana. Que tú des nueva fuerza, Señor. Que tú quites toda ansiedad del corazón de mis hermanos. Quita toda preocupación. Llévate las cargas, Señor, en esta mañana. Yo te ruego, Dios, en el nombre de Jesús, que tú les permitas a mis hermanos sentir la plenitud de tu paz, aún en medio de la crisis. Señor, que podamos estar seguros y afianzados en tu palabra, que tú sigas siendo esa ancla donde está fundamentada nuestra fe, que podamos agarrarnos a ti, Señor, que podamos acercarnos a ti, Señor, porque a ti correrá el justo y levantado será. Por eso la iglesia hoy corre a ti, la iglesia hoy se refugia en ti. Tú sigues siendo, Señor, ese refugio de generación en generación sobre los que te temen. Y tu iglesia teme a ti. Por eso estamos confiados en ti, de que vamos a sobrevivir en medio de esta crisis profunda, de que tu iglesia va a prevalecer y que las fuerzas de la muerte no la pueden derrotar. Tu iglesia va a permanecer. Oh Señor, gracias. Gracias por esa promesa grandísima que tenemos en ti. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor. Gracias porque tú eres eterno, eres maravilloso. Tú eres digno de toda la honra, digno de toda la gloria. Si tú pudieras quedarte ahí, pensar en que realmente Cristo es tu refugio, es el ancla de tu fe, y si pudiéramos terminar juntos como familia cantando al Señor esta adoración, yo te invito a que no pierdas este momento. No pierdas este momento y podamos cantar, oh Señor, que tú eres esa ancla de nuestra fe, que tú eres nuestro refugio, que tú eres poderoso, Dios, aún en medio de la crisis. Tú eres poderoso en medio de tu iglesia, Señor. Por eso en ti retomamos fuerzas, en ti esperamos, en ti confiamos y en ti nos regocijamos, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, oh Dios. Eterno Dios, eres mi paz cuando ando en aflicción. No temeré lo que vendrá, eres mi salvación. Conmigo estás, tú has sido fiel, aún en mi debilidad. En ti pondré toda mi fe, nunca me dejarás. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. El Salvador, eres fuerte, hacia ti correré. El gran yo soy, principio y fin, toda gloria a ti.
poderoso, sin igual, mi esperanza, mi refugio, el ancla de mi fe, aunque vengan tormentas, no me arrastrarán, no, 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 porque eres mi refugio, yo canto a tu nombre, sí, Señor. Porque en ti está mi fuerza, en ti está mi fuerza. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Cristo mi refugio, eres el ancla de mi fe, tú estás conmigo, estás conmigo. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres Poderoso Dios, qué maravilloso terminar exaltando el nombre del Señor con este canto. Y bien, ahora queremos también hacerles partícipe de un momento especial a todos ustedes. Queremos felicitar a los niños, a Felicitaciones, todos los niños. niños y en especial a todos aquellos niños que hacen parte de nuestra comunidad, de la iglesia, y agradecerles a todos los padres que han estado apoyando el trabajo que han venido desarrollando todas las maestras de la iglesia, de la escuela dominical de niños, de la escuela infantil, y cómo han venido trabajando con ellos y el trabajo que ha sido maravilloso, que han venido desarrollando con todos los niños para hacer ese acercamiento y no abandonarlos. Y queremos agradecerle a las maestras también, pero agradecerle grandemente al Señor porque hemos visto cómo el Señor nos ha respaldado. De manera que hoy queremos nosotros compartir con ustedes unos clips que hemos preparado donde los niños, todo el trabajo que ellos están desarrollando. Y entonces queremos darle una pequeña muestra de lo que Dios está haciendo en medio de ello. De manera que disfrute de este momento. Yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, Dios es que confiaré. Salmos 91, 2. Al reto del día. duro. Me uno al reto del día. Salmo 145. 145, 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Buenas noches. Hoy hacemos un reto por día. Tú te unes a este reto. Es 2 pasos por día, pero yo, como soy más pequeña, le hago 1. El mío dice. Trampa. El mío dice. Mas tú, Jehová, serás escudo alrededor de mí. Gloria. Y el que levanta mi cabeza. Salmo 3:3. Salmo 1:3. En cambio, como distintos perversos son como la paja
que les lleva al bien. Buenas tardes, hoy les voy a decir el versículo de hoy, que es Juan 3:16, y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Chao. Vamos a hacer el reto de la caja misteriosa. Trabajo diseñosa. Por la P, Valeria. Pastor. Dígame. Pastor. Y piedra. Por la S. Salmo. Y santo. Por la D. Dios. Por la P, paralítico, Proverbios, Pedro, Padre, Sembrador, Samaritano, Sanador, Santiago, por la D, dar, día, discípulos, Daniel. Chao. Hola, buenas tardes. Este es el versículo del día. Dice: porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Salmos 27:10. Chao. Salmo 1:1. Afortunado el que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores. Buenas tardes, yo a seguir con la Salmo 1:1. Ni se une con los que andan burlándose de Cristo. Yo sigo en el reto de aprenderme 2 versículos por día. Mi primer versículo es Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto una puerta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tengas poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y mi segundo versículo es Salmos 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Chao. Hola, dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Cumplo el reto de aprenderme un personaje de la Biblia. Chensi, ¿quién es tu personaje bíblico? Isaac y Rebeca. ¿Cómo tuvo Sara a Isaac? ¿Y quién la visitó? Jehová visitó a Sara y Jehová le dio a Sara y a Abraham el hijo. ¿Quién le colocó el nombre a tu personaje bíblico? Abraham no quería colocarle Isaac, pero Dios le mandó que lo hiciera, pues que lo colocara. ¿Qué iba a hacer Abraham con su único hijo? Sacrificarlo. ¿Y por qué? Porque Dios le dijo, y es como decir, por ejemplo con mi mamá: no, mamá, yo no voy a hacer tal cosa. Qué maravilloso, me imagino que disfrutaron todos esos cortes hermosos, de todos esos retos que se le han puesto a nuestros niños y que lo han hecho excelente. Gloria al Señor. Quisiera recordarles antes de irnos que seguimos en nuestras actividades, seguimos
todos los días, como el Señor ha puesto en nuestro corazón, a las 8:30 de la noche. Familia, saca ese espacio, ofréceselo al Señor. Hay una lista por las cuales debemos orar, razones por las cuales debemos presentarnos, rendirnos. Adore al Señor desde su casa. Siga construyendo ese altar todos los días, que yo sé que después que pase todo esto vamos a dar testimonio de lo que Dios está haciendo en Fuente de Agua Viva. También los miércoles mi esposo sigue con su estudio bíblico a las 7:30 de la noche hasta las 9, y ese día también tenemos una palabra de oración juntos. El sábado, el próximo sábado, que es el primer sábado del mes de mayo, saque su espacio y en lo posible tenga su ayuno en familia, tenga el ayuno con su gente en su casa y presente ese tiempo al Señor. También recordándole a los jóvenes sus encuentros virtuales que van a ser los sábados, y ellos van a cuadrar la hora de a qué hora será este próximo sábado. Entonces, pendientes jóvenes, ahí pegaditos a esos encuentros. Papás que estás aquí, de adolescentes, de jóvenes, motiva a tu hijo a sacar ese espacio. Estimulemos a nuestros muchachos a no perder ese fuego de la comunión como sociedad de jóvenes, como sociedad juvenil que son de la iglesia. Amén, mis hermanos. Y bueno, ya se acabaron los anuncios. Solo quiero decirles que los amo mucho. Los amamos mucho y esperamos que esto realmente acabe pronto. Pero si no acaba, nos une el fuego del Espíritu Santo, nos une la unidad del Espíritu Santo. La iglesia no son las cuatro paredes, y en eso tú y yo hemos sido muy bien enseñados. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es usted y soy yo. Amén, amén. Yo quisiera que termináramos este tiempo con Mateo capítulo 7, recordándolo. Yo quiero que recuerdes esto, iglesia. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y dice, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Cristo es la roca, iglesia. Que Dios te siga bendiciendo. Nos vemos pronto. Un abrazo para todos. Dios les bendiga.